Y a lo que parece, partiendo de algunas de esas nociones de Platón, de las que tenían alguna vaga noticia, ciertos cristianos reclaman al Dios que está en lo alto del cielo y se elevan así por encima de los judíos. Platón enseñó que para descender del cielo a la tierra o para ascender de tierra a cielo, las psiques pasan por los planetas. Los persas representan la misma idea en los misterios de Mitra. Ellos tienen una figura que representa los movimientos que se realiza en cielo. El de los astros fijos, el de los astros planetas y otra figura análoga para simbolizar el viaje de la psique a través de los cuerpos celestes. Esa figura es una alta escalera con 7 puertas y una octava puerta encima de todas. La prima puerta es de plomo, la segunda es de estaño, la tercia de cobre, la cuarta de hierro, la quinta de una mezcla de metales, la sexta de plata, la séptima de oro. Atribuyen la prima a Saturno, sugiriendo, por el plomo, la lentitud de este astro. La segunda la atribuye a Venus, que evoca el brillo y la moldeabilidad del estaño. La tercia, facta de cobre, que no puede dejar de ser fuerte y sólida, la atribuyen a Júpiter. La cuarta evoca a Mercurio, reputado entre los hombres por la dureza y el esfuerzo y fecundidad en útiles labores con el hierro. La quinta, compuesta de diversas metales, es irregular y diversa. Evoca a Marte. La sexta evoca a Luna, que tiene la blancura de la plata. Y la séptima, a Sol, cuyos rayos recuerdan el color del oro. La disposición de los astros no es obra del acaso, sino que obedece a las relaciones musicales de la música celeste pitagórica. Si consideramos establecer un paralelo entre las enseñanzas de los hierofantes de Mitra y ciertas enseñanzas especiales y esotéricas de los cristianos y confrontarlas, veremos que no están sin ciertas analogías. Será preciso citar la figura simbólica a la que ellos llaman diagrama, con una línea negra que la divide en dos secciones y a la que claman la Gehenna o el Tártaro, los 10 circos englobados en un circo mayor al que claman la psique cósmica y el sello. Quien aplica el sello se denomina el Padre y quien lo recibe el Hijo. Quien responde: soy el Cristo de la unción blanca, cogida del árbol de la vida. Ellos colocan junto a los que van a morir 7 ángeles de luz, y del otro lado 7 ángeles inferiores, clamados arcónticos, cuyo arconte se clama Dios maldito. ¿Quién es ese Dios maldito? No es más que el demiurgo del cosmos, el Dios de Moisés, al que justamente denominan maldito. Por él temen a la serpiente portadora de la maldición, a la cual los primeros hombres debieron
el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué habrá más extravagante y más insensato que esa sabiduría francamente absurda? ¿De que está culpado el legislador de los judíos? Y si él debe ser reprendido, fuere en lo que fuere, ¿por qué recoger bajo la forma de alegorías y metáforas la cosmogonía y la ley de la cual es él el autor? Mas he aquí vuestra inconsecuencia. Impíos como sois, glorificáis involuntariamente al que consideráis el autor del cosmos, el que prodigó a los judíos todas esas promesas. Los hacéis multiplicarse hasta llenar la tierra, resucitando a los muertos en carne y hueso, el que inspiró a sus profetas, y al mismo tiempo que lo injuráis. Sí, cuando reflexionáis todo esto, cuando estáis sin argumentos, os confesáis de acuerdo con los judíos en servir al mismo Dios. Pero cuando vuestro Maestro Jesús y Moisés, el de los judíos, se contradicen, entonces suscitáis otro Dios en su lugar. Los 7 principales demonios, de los que el Dios maldito es el arconte, y que ellos ponen junto a las psiques de los moribundos, tiene el primo la forma de un león, el segundo la forma de un toro, el tercio la de un anfibio de horribles silbidos, el cuarto la forma de un águila, el quinto la de una osa, el sexto la forma de un perro y el séptimo la de un burro, clamado Tafabaot o Uonoel. Pretenden ellos que hay hombres que se convierten en demonios del mismo género, unos en leones, otros en toros, otros en dragones, en águilas, en osos, en perros. En ese cuadro también están inscritas la figura cuadrada y las puertas del paraíso. Acumulan, además, una gran cantidad de cosas las unas sobre las otras, verbos de profetas, circos sobre circos, riachuelos de la iglesia terrestre y la circuncisión, virtudes que emanan de una virgen pura, psique viva, cielo que para vivir debe ser inmolado, tierra degollada por la espada, hombres que sólo vivirán si fueran masacrados, muerte que cesará en el mundo por la muerte del pecado, nuevo descenso por estrechos lugares, puertas que se abren por sí solas. Por todas partes mezclan el árbol de la vida con la resurrección de la carne, por el madero, probablemente porque su maestro fue clavado en una cruz y porque fue carpintero. Si él hubiera sido arrojado desde un roquedal, o tirado a un abismo, o ahorcado con una soga, o si hubiera sido zapatero, cantero o serrallero, ellos pondrían en la cima de los cielos una roca, la roca de la vida o el abismo de la resurrección, o la cuerda de la inmortalidad, la piedra de la beatitud, o el hierro de la caridad, o el cuero de la santidad. ¿Habrá alguna vieja que no sintiese vergüenza al contar tales frivolidades para adormecer a un niño pequeñito? Ellos se atreven, aún, y esa no es su menor invención, a escribir no se sabe qué inscripciones acerca de los más altos circos supracelestes, y en especial estas, el mayor y el más menor, el Padre y el Hijo.
Se trata de fórmulas mágicas de las que se sirven para impresionar a la multitud ignorante, que atribuye una virtud maravillosa a esos verbos extraños y no supone que tal o cual verbo oculto designa en la lengua de los bárbaros una cosa bien conocida en la lengua helena. Así, según el testimonio de Heródoto, Febo es llamado Gongonzulo entre los escitas, Neptuno Tamasimasas, Venus Argímpasa, Vesta Tabiti. Toda esa liturgia anómala es un plagio de ceremonias y de ritos usados ya mucho antes de ellos. Será necesario enumerar aquí a todos los que enseñaron antes que ellos las prácticas de las purificaciones, los cantos y los verbos que curan o liberan de las dolencias, el uso o imágenes de demones y de tantos otros preservantes sacados de tejidos, números, piedras, hierbas y raíces. Vi a más de un hierofante de esa religión con libros bárbaros llenos de nombres de demonios y de conjuros. Ellos se ufanaban no de ser útiles a los hombres, sino de hacer caer sobre ellos todo género de males. A este respecto, el músico Dionisio de Egipto, a quien conocí, decía que las prácticas mágicas solo tienen efecto sobre los ignorantes y los pervertidos, mas no tienen efecto sobre los filósofos y los que saben ser señores de sí mismos y ordenar sabiamente sus propias vidas. Otro error no menos impío, nacido de su extrema ignorancia y de su incomprensión de los mitos, consiste en pretender que Dios tiene por adversario al diablo, al que en hebreo claman Satán. Ahora bien, es una extraña aberración o una singular impiedad el decir que el gran Dios, en su deseo de hacer el bien a los hombres, se enfrenta a un ente que le causa daño y lo reduce a la impotencia. ¿El Hijo de Dios habrá sido vencido por el diablo? Los tormentos que éste le causa tiene como fin enseñarnos, según pretenden, a menospreciar las pruebas que Él nos infligirá cuando llegue nuestro turno. Aquel anuncia, en efecto, que Satán vendrá a la tierra, que realizará grandes prodigios, procurándose así apropiarse de la gloria de Dios. Pero es un seductor contra los prodigios del cual es preciso precaverse, y solo en el Hijo de Dios debemos confiar. He aquí, manifiestamente, las palabras de un charlatán que acumula precauciones contra los que sean tentados a proclamar dogmas contrarios a los suyos y a suplantarlo. La noción de Satán es además tomada de viejos mitos mal asimilados, relativos a una guerra divina que relatan las viejas tradiciones. Heráclito hace una alusión a esto al escribir: sépase que existe una guerra universal, que la discordia cumple la función de justicia, y es según sus leyes como nacen, perecen todas las cosas. Mucho antes de Heráclito, Ferecides, en un mito de
dos ejércitos enemigos, uno capitaneado por Saturno y el otro por Ofineo, y cuentan los desafíos, los combates y el acuerdo establecido de los dos partidos. El que fuese echado al mar sería considerado vencido, y el que expulsase al otro poseería el cielo como premio de su victoria. Las historias de los titanes y los gigantes en guerra contra los dioses, las guerras que los egipcios cuentan sobre Tifón, de Horus y de Osiris, pertenecen al mismo ciclo de mitos. Esto es lo que encontraron entre nosotros y asimilaron mal. Es una cosa completamente diferente de sus invenciones sobre el diablo, que figura, hablando con propiedad, como otro impostor tras las huellas del primero. Homero figura en la misma corriente de ideas de Ferecides y de Heráclito, y sus cantos de la titanomaquía, cuando coloca estas palabras en boca de Vulcano, dirigidas a Juno. Otrora, cuando me precipité para defenderte, él me agarró por un pie y me arrojó del divino umbral. Y estas otras palabras, en boca de Júpiter, dirigidas a la misma Juno. ¿Ya no te acuerdas del día en que, lanzada por los aires, con las manos atadas con lazos embarullados, con un grillete en cada pie, tu cuerpo estaba colgado en medio del éter y de las nubes? Las divinidades del vasto Olimpo se indignaban, pero agrupadas en tu derredor, nada podían hacer para liberarte. Quien los hace lo arrancarían del umbral de los dioses y los lanzarían por tierra, donde caería semimuerto. Estas palabras de Jove a Juno deben interpretarse como palabras divinas dirigidas a la materia, y significan que tras encontrar la materia en estado de caos, Dios la ordenó y la encadenó en los lazos de la armonía y el orden, y que, para castigar a los demonios que la rondaban para desarreglar su obra, los precipitó en los abismos de acá abajo. Fue dando sentido a estos versos de Homero como Ferecides pudo decir: por debajo de esta región está la región del Tártaro, las arpías y la tempestad, hijas de Bóreas, están encargadas de su custodia. Y es así como Jove relega a los dioses que lo ultrajan. Las mismas ideas están representadas en el peplo de Minerva, que se expone en la procesión de las Panateneas. Lo que así representa enseña a todos que una divinidad sin madre y virgen triunfa de la audacia de los hijos de la tierra. Pero enseñar que el Hijo de Dios es atormentado por el diablo, para enseñarnos con su paciencia a soportar con coraje las provocaciones que éste inflige, es el cúmulo del ridículo. Lo que era necesario, en mi opinión, sería castigar al diablo y no aterrorizar a los hombres amenazándolos con sus maleficios. Por lo que respecta a la expresión el Hijo de Dios, debemos buscar su origen en el facto de que los atenienses claman hijo o criatura de Dios al cosmos salido de sus manos.